Hola, bienvenidos y bienvenida a este nuevo episodio de nuestra plataforma Aprende y Emprende. Este sería nuestro primer podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y la verdad muy estudiado, que es el fracaso, el cual yo he titulado Nunca te des por vencido. Y todo esto surge a raíz de este fin de semana, es la Semana Santa, donde estuve, reflexionando en casa y evidentemente leyendo. Y me puse a pensar en muchos de los atajos que a nosotros como emprendedores se nos van presentando en el camino del emprendimiento. Y llega un momento donde uno evidentemente quiere tirar la toalla y no quiere seguir. Y hay tantos referentes en este mundo del andar comercial que nos sirven a nosotros como estímulo para no desistir y seguir encaminando ese proyecto que tanto anhelamos y que tanto soñamos materializar. Yo recuerdo que cuando yo empecé en el mundo de los negocios, que ya hace muchos años, porque ahora lo que vemos es totalmente diferente a lo que fui en mis inicios. Emprendí varios negocios, de los cuales no funcionaron y llegué a pensar en algunas ocasiones que yo era un fracasado. Y como evidentemente nosotros en Latinoamérica y como nación, República Dominicana, tenemos un criterio con el tema del fracaso muy fehaciente. Es decir, cuando una persona en este país fracasa, nosotros lo vemos como alguien, tal cual como la palabra lo expresa, fracasado, un don nadie, del cual no se puede ya, sustraer nada, del cual no se puede aprender nada, de quien no se puede tampoco ni emplear. Y por eso me he motivado en estudiar 4 personajes en el día de hoy, los cuales voy a estar compartiendo con todos ustedes, que es Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, Winston Churchill y los hermanos Wright. Vamos a estar hablando de ello, de cómo ellos a mí en lo personal me estimularon, me ayudaron, sin yo conocerle personalmente, con el solo hecho de estudiar y profundizar sus historias, me ayudaron a entender que yo, pues, por supuesto, podía salir hacia adelante y que lo que yo había, entre comillas, no había concluido o fracasado, como literalmente le llamamos, yo todavía tenía la posibilidad de poder materializar mi sueño, el cual ya hoy estoy viviendo, gracias a Dios. Yo quiero empezar primero por nombrar a Thomas Alva Edison. Muchos que están de aquel lado observando este podcast deben de conocer de quién estoy, a quién estoy nombrando. Gracias a él hoy contamos con esa luz, con el bombillo. De tantos, fueron una serie de inventos innumerables de los cuales él, se ensanchó y que concretó. Thomas Alva Edison, cuyo empresario, que inventó el foco eléctrico de uso masivo y que patentó más de 1093 productos, incluyendo el fonógrafo y la filmadora de cine, que ya hoy, bueno, eso es otra cosa, pero todo viene a raíz de él. Realizó más de 1000 intentos fallidos para inventar una lamparita eléctrica. O sea, vamos a hacer un paréntesis ahí. Quiere decir que él realizó 1000 intentos para poder llegar a la conclusión de una realidad de una lámpara, la que hoy nosotros evidentemente gozamos de ella. Según sus biógrafos, de ahí que muchos le atribuyen haber dicho que él, según quienes han escrito mucho sobre Thomas Alva Edison, dicen que él dijo: no fracasé 1000 veces, sino que la invención de la bombilla eléctrica requirió 1000 etapas. Impresionante, ¿eh? Cuando uno se pone a estudiar estos personajes que son de siglos anteriores a lo nuestro, pero que la verdad que lo que hoy estoy haciendo mención de eso se sigue repitiendo y lo seguimos viviendo, y que por supuesto nos sirve de estímulo y de incentivo para nosotros poder salir hacia adelante. Cuando yo leo esas historias y pienso en las cosas que yo cometí en el pasado, porque yo creo que el fracaso es algo mental, el fracaso no es físico. Claro, la causa del fracaso, la causa es la mentalidad.
Y la consecuencia es lo físico. Tiene que haber algo, obviamente, que uno deje inconcluso para poder llegar a una conclusión de que es un fracaso. Pero el fracaso, primeramente, yo creo que quien lo fortalece o lo debilita es la mente. Porque hubieron negocios en los cuales yo hice que fui yo quien lo destruyó. Fui yo quien lo llevó a esa conclusión de fracaso. No fueron ellos por sí solos. Por eso yo cuando veo que un negocio quiebra, lo único que me llega a la mente es quién era el gerente. Porque eso es lo que evidentemente determina el crecimiento o el estancamiento de ese emprendimiento. Quien va remando el barco. El segundo personaje de quien voy a hacer alusión y de quien voy a hablar también un poquito, que sirve de mucha estimulación y motivación, es de Alexander Graham Bell. A lo mejor para muchos es un nombre un poquito extraño y al mismo tiempo desconocido, porque Alexander Graham Bell fue el inventor del teléfono. Bueno, hoy vemos un teléfono de una manera estética impresionante, gracias a quienes le dieron continuidad a su invención. Alexander Graham Bell, cuyo inventor del teléfono fue rechazado por la compañía que hoy se llama Western Union. Muchos dirán, Western Union, pero eso no es un asunto de remesa. Bueno, no era así en el pasado. Él fue rechazado por dicha empresa cuando ofreció venderle su patente de dicho teléfono por $100,000. Hay una historia que figura en el libro La historia del teléfono, publicado por Herbert Canson en 1910, el ejecutivo de la Telegram Company, hoy de nombre Western Union. Así era que se llamaba antes Western Union, Telegram Company, y hoy le conocemos como Western Union, una empresa de remesa. Él recibió la propuesta de Alexander Graham Bell y preguntó con la mayor cortesía, ¿para qué le servirá a nuestra empresa comprar un juguete eléctrico? Estamos hablando del teléfono. Él dice que para qué le sirve a su empresa comprar una bobería, una tontera de juguete. Así lo visualizaba en ese momento. Pero la pasión y, digamos, ese deseo ardiente que posee ese emprendedor, esos emprendedores en serie como Alexander Graham Bell, eso no fue razón para hacerlo, digamos, para llevarlo a él a una conclusión de pensar, coño, yo creo que estoy haciendo el negocio equivocado. No, al contrario, el tipo siguió y le siguió metiendo ganas. Y bueno, pues luego de que él le dice esas palabras, de que para qué su empresa naturalmente le va a servir ese juguete, el llamado teléfono, entonces aquí vemos que luego se dirigen al comité de Western Union, a cargo de quienes se encargaron de estudiar la propuesta de Bell. Y ya cuando habían concluido, la idea del teléfono era como una especie de idiotez para ellos, para el comité de directivos de quienes estaban reunidos en el salón tratando el tema. Según el libro, el presunto memorando del comité que evaluó la propuesta de los ejecutivos de la Western Union habrían dicho que la calidad de la transmisión del aparato de Bell era tan mala que su proyecto no serviría para nada, señores. Así son cosas de las cuales nosotros como emprendedores tenemos que vivir. Y yo personalmente también le he vivido a mi escala, de que cuando tú te sientas con amigos, familiares y le planteas un proyecto, ellos inmediatamente lo primero que te nombran es el fracaso. Y uno se queda atónito porque uno de pronto dice, pero coño, te estoy compartiendo mi idea, estoy emocionado porque creo que esto va a ser un éxito, y tú como familia eres el primero que ya le está viendo el punto de fracaso. Y sigue la nota del libro, donde el ejecutivo de la Western Union le dice, ¿a quién se le ocurriría usar este torpe aparato cuando se puede enviar a un mensajero a la oficina de telégrafo y remitir un mensaje escrito con total claridad? Uf. Así hoy día también hay mucha gente que todavía no se amoldan ni se digamos, se ajustan a las condiciones tecnológicas que vivimos hoy. Yo, por ejemplo, conozco casos de gente que tú le mencionas redes sociales para manejar tu empresa, para que tu empresa se dé a conocer ahí, y te dicen, no, eso todavía no le veo a eso ningún tipo
de, de lucidez ni de importancia. Y cuando vemos esas cosas, nosotros que estamos sumergidos en este mundo, en el estudio y en la profundización y cada día estudiando estos casos como Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, nos damos cuenta que cuando de 5 personas que tú consultas para compartir un emprendimiento, 4 están en contra de ello y todo lo que ellos miran es fracaso, eso quiere decir que ese es tu norte, que no te detenga, que le des con ganas, que le des con fuerza, pero sobre todo con inteligencia. La historia de Alexander Graham Bell a mí me fascina mucho porque nosotros hoy vemos un teléfono estéticamente hermoso y sobre todo superdotado. Los teléfonos hoy día son muy inteligentes, así como por supuesto se le llama teléfonos inteligentes, pero anteriormente no era así, pero quien nos abre, digamos, nos labra ese camino para poder llegar a un teléfono con todas las herramientas que nosotros hoy gozamos fue Alexander Graham Bell. Es importante que los jóvenes que me están viendo en este momento estudien un poquito sobre él para que entiendan el contexto de este asunto y sobre todo de lo que se trata el tema de hoy, del fracaso. Y fueron gente que fracasaron miles y miles de veces, pero no se detuvieron. Y gracias a esa perseverancia y a esa constancia e insistencia, hoy nosotros gozamos fundamentalmente de estos aparatos extraordinarios y maravillosos. Ahora voy a hablar del tercer personaje, que para mí es uno de los personajes que a mí me deja mucha intriga y a la vez mucha curiosidad, porque es un invento que yo cuando por vez primera utilicé uno de esos inventos, mientras iba utilizándolo, pensaba, ¿y cómo se dio todo esto? ¿Esto fue una invención de Dios? ¿Está en la Biblia o qué? Porque nada más Dios lo pudo haber hecho. Estoy hablando de los hermanos Wright, Ulrich y Wilbur. Ellos fueron quienes inventaron lo que hoy todos ustedes conocen, el avión. Es impresionante ese emprendimiento. Ulrich y Wilbur Wright, a quienes conocemos como los pioneros de la aviación, hicieron 163 intentos fallidos antes de realizar su primer vuelo tripulado. Señores, 163 vuelos fallidos antes de concretar un vuelo hecho realidad. Hace aproximadamente 2 años yo estuve en Colombia y fue mi primer viaje donde me subí en un avión. Yo regularmente soy un apasionado de la lectura y me gusta leer, y mientras iba en el avión me puse a leer y de pronto dejé de leer porque me invadieron una serie de pensamientos como por ejemplo, ¿y cómo esto se sostiene en el aire? ¿Cómo es posible que yo acabo de salir de República Dominicana y hace 2 horas ya estoy aterrizando en Colombia, en tierra desconocida para mí como dominicano? Y a mí me impresiona saber que estos inventos pues fueron hechos por hombres. Y cuando yo pienso en los hermanos Wright, lo primero que yo pienso, si ellos pudieron construir un emprendimiento tan extraordinario como lo es la aviación, ¿qué no podemos hacer nosotros en el comercio tradicional, en el comercio electrónico, en el e-commerce, etcétera? ¿Qué no podemos hacer nosotros de algo como tan básico y sencillo como a lo que nos dedicamos? Como en mi caso personal, que me dedico a emprendimientos tradicionales y le voy añadiendo algo ahí que tiene que ver con innovación. Pero no es que yo soy un disruptivo, que he hecho cosas extraordinarias como los hermanos Wright. Y eso a mí me deja pensando bastante. Me deja pensando de una manera impresionante, donde yo personalmente no logro llegar a una conclusión de ello. Porque cuando uno piensa en un avión, porque el invento del vehículo para mí es algo, vamos a decir, relativo. También es extraordinario, pero como que está en la tierra. De pronto como que yo pienso, bueno, es que eso está en la tierra, se sostiene. Ahí entramos con el tema de Albert Einstein y la ley de la gravedad. Está en la tierra, pero cuando tú me trasladas en un transporte en el aire, eso es como le pasó a los discípulos cuando Jesús está caminando sobre las aguas y llama a Pedro. Para él eso fue algo alucinante, algo extraordinario. Fue impresionante, pero explícame, ¿cómo este tipo está caminando sobre las aguas y me está invitando a mí que camine? Ahí viene la duda. Y así nos pasa a todos nosotros en nuestros emprendimientos. A veces nos estamos abocando a emprendimientos que son bastante extraordinarios
Y nosotros como emprendedores llegamos a una confusión y a ciertas dudas. Es normal, pero ahí es donde entra esa parte inteligente de ese emprendedor de darse cuenta que él no está en lo incierto, sino en lo correcto y de seguir hacia adelante. Como le decía, fueron 163 intentos fallidos antes de realizar su primer vuelo tripulado exitoso. Eso es impresionante para mí, la historia de los hermanos Wright. Quienes quieran seguir profundizando sobre él un poquito más, pueden buscar ahí en las redes, en YouTube, hay mucho material sobre él. History Channel, hay un documental interesantísimo sobre la historia de ellos. También pueden buscar un poquito más. Yo en principio hablé que iba a hablar de 4 personajes, vamos por el número 3, pero me faltó uno interesante que me vino así ahora a la mente y lo voy a meter en el ciclo del podcast, que es Henry Ford. No se puede quedar. Y me llega espontáneamente porque mencioné que para mí era relativamente, como sencillamente hablar de que fabricar un vehículo era algo como básico, viéndolo de un punto de comparación hacia un avión. Pero Henry Ford, porque estamos hablando de fracaso. Nunca te des por vencido, es el título de este podcast. Henry Ford fue un individuo que fabricó más de una docena de modelos de automóviles antes de inventar el Ford T, el que todos ustedes y yo conocemos que fue el de punta de lanza, el que pues evidentemente lo llevó a él a lograr el éxito, eminentemente. Ese fue. Primer auto de uso masivo, fue el Ford T. Ese fue el auto que se empezó a vender como se vende, por ejemplo, los productos masivos, arroz, habichuelas, etc. Sus biógrafos dicen que llamó a su modelo el Ford T porque había empezado con un modelo A y tuvo que perfeccionarlo 19 veces. Es impresionante. O sea, el tipo tuvo que perfeccionar el modelo T 19 veces. Estamos hablando de fracaso. O sea, fracasó en sus primeros 19 intentos. Pero ahí entran los 3 elementos que yo mencioné de la historia de Alexander Graham Bell y de los hermanos Wright. Constancia, persistencia y perseverancia. Nosotros necesitamos tener esos 3 elementos arraigados e intrínsecamente en nuestra cabeza y llevarlo pues eminentemente a la práctica. Vamos a pasar al personaje número 5 porque habíamos concluido, digamos, con el personaje número 4 con Henry Ford, que me surgió espontáneamente, pero vamos a pasar al personaje número 5, que es con el cual vamos a concluir este podcast. El personaje número 5 es un personaje que a mí en lo personal me ha ayudado mucho en cuanto al tema del empoderamiento como individuo, tanto en el contexto comercial como en el plano intelectual, porque fue un personaje, fue un político, digamos, no tiene que ver nada a lo que nosotros como emprendedores hoy buscamos, pero yo creo que de una manera u otra también el político es un emprendedor porque emprende un camino totalmente nuevo y tiene que conquistar masas para poder lograr su cometido. Winston Churchill. Winston Churchill es el individuo del cual muchas personas conocen y los que no, pues hay mucho material en YouTube, hay libros, se han escrito un sinnúmero de libros impresionantes sobre su vida y todo su andar político y militar. Winston Churchill fue el primer ministro británico. Recordaba constantemente en sus audiencias la importancia de no dejarse vencer por los fracasos. O sea, yo te estoy hablando de un tipo. Winston Churchill es un tipo de persona que aparte de esa, digamos, de esa personalidad contundente que él transmitía a quienes lo seguían en su ejercicio político y militar, es el tipo de persona que te empodera. Cuando tú te pones a escudriñar la historia de ese señor a fondo y te cruza con frases de él, tú dices, coño, espérate, ¿quién era este tipo? Él solía decirle a quienes estaban siempre rodeados o quienes le rodeaban a él, no dejarse vencer por los fracasos.
no dejarse vencer por los fracasos. Hay una historia, me voy a reservar el nombre por respeto, pero hace unos días yo tengo un negocio en un distrito municipal de la provincia de la Altagracia y alguien puso un comercio nuevo en el área y debe de tener aproximadamente 1 o 2 meses y por razones de carencia de venta ellos decidieron cerrarlo. 2 meses. 2 meses. ¿Qué quiere decir eso? Se desesperaron. Permitieron que el fracaso los venciese. Antes del fracaso haber llegado a su casa, porque el fracaso no había llegado. Solo ahí faltó estrategia, solo ahí faltó marketing, solo ahí faltó que se le pusiese más empeño, más entrega, viéndolo yo de un punto de vista externo. Porque 2 meses para mí es muy poco tiempo para un negocio nuevo. Entonces ahí entra la frase de Winston Churchill: no dejarse vencer por los fracasos. El estadista había sido un mal alumno en la escuela. Él no fue un tipo de que brillante desde el principio. Repitió de grado aproximadamente como unas 10 veces. Transitó por diferentes escuelas, como por unas 4 escuelas, porque había muchas de las cuales a él lo expulsaban. O sea, no lo querían. Y fue rechazado 2 veces en el examen de ingreso, el examen ese de actitud que le hacen a uno para darle la entrada al colegio, antes de, ¿sabes? Que te evalúan y demás para ver si tú estás apto para coger las materias que te van a enseñar. En su discurso, aquel discurso famoso del 29 de octubre de 1941, durante su visita a la escuela Harrow, donde se distinguió por haber sido uno de los peores de la clase, le dijo a los estudiantes: nunca se den por vencidos, nunca se den por vencidos. Por eso, naturalmente, a este podcast le quise poner ese título y fue en honor a Winston Churchill. Y concluía él en esa conferencia diciendo: nunca, nunca, nunca en nada, ya sean las cosas grandes o pequeñas, nunca se den por vencido. Impresionante la historia de Winston Churchill. Yo creo que cuando nosotros estudiamos estos personajes y nos damos cuenta y nos sentamos en casa serenamente y tranquilamente a escuchar este tipo de podcast y realmente tenemos la convicción de ponerlo en práctica y de llevarlo al emprendimiento personal de cada individuo, yo creo que podemos tener resultados. Hay mucha gente hoy día que carece de información. Y mira que parece extraño y raro yo decir algo así, donde es de lo que nos sobra. Hoy día estamos saturados de información, pero el problema es que mucha gente no sabe cómo buscarla. Tenemos mucha información en los medios digitales y en todo. Ya realmente la información es como una especie de río revuelto. Pero el problema es quién me induce, quién me enseña a buscar las mejores y las que verdaderamente me puedan encaminar a lo que yo quiero desarrollar en cuanto a información. Nosotros hemos decidido hacer este tipo de programa y hemos querido emplear parte de nuestro tiempo para hacer estas cosas, porque primeramente a nosotros nos apasiona y nos encanta compartir lo que hemos aprendido con quien tal vez todavía no lo ha podido aprender y explicárselo de una manera llana, sin ningún tipo de palabras rebuscadas que pudiésemos intentar aparentar eso y no lo hacemos, porque el fin de todo esto es que usted que está de aquel lado saque algo de esto y que esto le sirva para darse cuenta que si usted se encuentra hoy en una cubeta desde un punto de vista óptico suyo sin salida en su negocio, es mentira. Si su negocio hoy día no está facturando lo que usted se había proyectado en que el negocio iba a facturar, no le eche la culpa al negocio. Mejor váyase a una retrospectiva suya personal para ver cuáles son los elementos y la razón por la que usted ha dejado que su negocio no esté dando los resultados que usted esperaba.
es importante analizar nuestro entorno, estudiar nuestro negocio y sobre todo nosotros estar presentes en nuestro proyecto, sin importar el tamaño del mismo. Los negocios nunca se pueden dejar solos. Se habla mucho de delegar, de aquello, de lo otro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, entiendo que hay que delegar, pero no entregar. Porque tú puedes delegar, pero delegar es una cosa y entregar es otra. Hay gente que delegan y al mismo tiempo confunden la palabra delegar con entregar y entregan el proyecto y entonces le asumen toda la responsabilidad de su proyecto a quien no le duele absolutamente nada. Porque al único que le duele su proyecto es a quien lo inventó. A quien lo inventó. Podríamos ahora mismo hablar de Steve Jobs, que no lo metí en el podcast, de los personajes que hice mención hace un momento. Steve Jobs fue un individuo que emprendió la marca Apple y a él lo sacaron de su empresa. O sea, es duro. ¿Tú te imaginas que a mí me saquen de KeyBrands? Que me digan, hey, tú estás fuera y vean acá, ¿y cómo la vaina? Si yo soy el que creó esto y el que hizo todo esto y las cuentas a nombre de quién están. Entonces no entiendo cómo que me van a sacar. Bueno, pues con Steve Jobs pasó eso. Ustedes lo saben. Si ustedes son emprendedores, yo sé que ya conocen la historia porque esa historia se difundió bastante. A él lo sacaron de su empresa. Y cuando él lo sacan de su empresa, tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Quebró. Tú ves cómo la vaina. Cuando un dueño, cuando el creador del asunto, en lugar de delegar, entre comillas, entrega, a él lo sacan y ellos pensaron que estaban haciendo lo correcto. Ya, o sea, pasaron varios añitos y tuvieron que llamarlo. Pero ya el tipo no se había quedado de brazos cruzados, ya él tenía una empresa, tenía otra empresa de nombre, él creó una empresa de nombre Nets, que eso significaría en español como la siguiente, que también tuvo un éxito rotundo. Entonces él lo que hizo cuando lo llaman, se asocia nuevamente a la empresa. Ya él había quedado con algunas acciones, pero ya él viene y compra unas cuantas más para tener mucho más poder dentro de la misma y hace una fusión entre Nets y Apple. Pero el tipo, yo no sé si ustedes saben, fue también el que creó porque él compró a Pixar, esa empresa de grabación. Él fue el inventor de estos muñecos. No recuerdo, a ver si alguien me ayuda con el nombre de ellos. De estos muñequitos que fueron muy famosos. Ya, tú lo dijiste. Toy Story. Eso fue un éxito rotundo y fue Steve Jobs y fue cuando estuvo fuera de Apple. Pero mientras él estaba fuera haciendo otras cosas, su empresa base y su empresa real estaba quebrando porque el dueño no estaba. Así que con esto lo que te quiero decir es que si tú tienes un emprendimiento, viejo, no lo entregues totalmente, delega, sí, porque tú no puedes jugar a la 3 bases. Yo quiero ver ese pelotero que me diga a mí, no, yo juego primera, segunda y tercera. ¿Dónde? Eso no es en este país. Tiene que ser en Japón, porque yo no he ido a Japón, entonces como no lo sé, a lo mejor puede que allá haya peloteros que jueguen entre bases, aquí no, en Latinoamérica no. De manera que si tú tienes un proyecto, delega, claro está, pero no entregue, no te descuide. Y ponle gana, ponle pasión, ponle supervisión y no desista del mismo. Voy a finalizar recomendando un libro, porque creo que es importante, yo creo que como emprendedor es importante leer. Hay gente que de pronto dice, no, a mí no me gusta leer. No, pero velo como estudio. Pues tú fuiste a la universidad, ¿cuántos libros no leíste relacionados a asuntos que a lo mejor hoy tú no ejerces? Pues entonces vamos a leer lo que realmente yo ejerzo. Si estás flojo en finanzas, busca libro de finanzas. Si estás flojo en la parte de mercadeo, busca libro de marketing. Si estás flojo en el tema de la administración, de eso es que más libros hay. Tienes muchísimos autores importantísimos que te pueden ayudar en eso. Te voy a recomendar este libro de Andrés Oppenheimer. Se llama Crear o Morir. Este libro hoy día a nosotros nos hace entender muchas cosas de las cuales nosotros hoy estamos viviendo en cuanto al avance y al desarrollo exponencial que hemos tenido con el tema de la tecnología. Y lo que viene, este libro lo que se está anticipando, diciéndonos lo que naturalmente nosotros ya tenemos que empezar a hacer para que nos vaya mejor en nuestro emprendimiento. Señores, lo voy a dejar con una frase del mismo libro que encontré aquí, de un personaje bastante controversial, en buen sentido de la palabra, que es Elon Musk. O sea, se hizo viral por el tema ahora de su emprendimiento del Tesla. Elon Musk, en un programa de televisión, le hicieron una pregunta. Le preguntaron si después de varios vuelos fallidos en una empresa que él tenía, que se llamó Space, no sé si todavía exista,
Si después de varios vuelos fallidos de Space no pensaba salvar lo que pudiera de sus bienes para retirarse a una vida más cómoda. Elon Musk respondió: jamás, yo nunca me rindo. Es impresionante. Por eso hoy Elon Musk es Elon Musk. Todos lo conocemos como ese gran emprendedor impresionante que todo emulamos y que queremos ser igual que ellos. Pero el punto disruptivo que nos diferencia de Elon Musk a nosotros es la forma de ver las cosas. No es el país donde yo haya nacido. No es eso, nada que ver. Es la forma en cómo vemos las cosas. Es verdad que hay mucho tabú y hay mucho tabú y en cultura hay cosas que nos limitan. Por ejemplo, en Estados Unidos, y no en todo Estados Unidos, es bueno que sepan eso, no en todo Estados Unidos, pero sí en Silicon Valley, en un estado, California, los fracasos, cuando tú fracasas en ese estado, en Silicon Valley, a ti te ven como un héroe, viejo. Y la gente te quiere contratar, te quiere llevar y dice, ven a trabajar conmigo, que tú tienes mucha experiencia, porque si tú fracasaste, yo entiendo que tú ahora no vas a querer fracasar. En cambio, en naciones como la nuestra y en otras partes de Estados Unidos, un fracasado es tal cual como le expresa su frase y su palabra. Fracasado, descalificado, quedado. Familia, muchas gracias por su tiempo, gracias por quedarse ahí estos minutos. Espero que no hayan sido de aburrimiento, sino de beneficio. Y nada, nosotros seguimos compartiendo todo los contenidos que podamos y que sean de valor y de ayuda para todos ustedes en nuestra plataforma de Aprende y Emprende. Superación Personal con Leonardo García es un segmento que se va a estar publicando una vez a la semana y va a ser podcast. Hoy lo hice solo yo, relatando algunas historias de personajes los cuales no están aquí presentes, pero en lo adelante vamos a hacer podcast con personas, es decir, contando historias, hablando y tratando temas o debatiendo. En lo adelante vamos a hacer una especie de debate de un emprendedor a otro emprendedor para ver las razones que ellos consideran que lo han llevado a fracaso y a éxito. Nunca se den por vencidos. Gracias. Audio Jungle.